trabajadores y trabajadoras pasivas, jubiladas y jubilados. Y es importante preguntarse qué hay detrás del aumento mensual de las jubilaciones. ¿Qué esconde? Bueno, la ley Ómnibus, entre otros cambios, dispuso que hasta marzo los haberes se actualizan por la fórmula actual. ¿Sí? Todo sigue como está. Y en ese sentido van a subir, digo apenas, un 35% ante una... ¿Por qué digo apenas? Porque es un montón 35. Claro, lo que pasa es que la inflación trimestral va a estar por encima del 75%. O sea que ahí ya perdiste 40%. Y a partir de abril, me siguen, ¿no? Es que habrá ajustes mensuales asociados, atados al IPC, o sea, la inflación, a lo que diga el INDEC. Pero claro, ahí ya perdiste 2 meses. Digo bien, Juan Pablo Chiesa, abogado, especialista en empleo y políticas públicas. Gracias por atendernos. Soy Pablo Markovsky desde la Splendid 990. Pablo, ¿cómo estás? Un placer. Un gusto. Gracias por la invitación. Y lo decís muy bien, tu introducción es clara, donde se le va a respetar al jubilado este primer trimestre, ¿no? Porque después el jubilado siempre pierde con el empaire, porque todos los gobiernos de turno en los últimos años han metido mano en los jubilados. Siempre son la variable de ajuste de todos los gobiernos. Cada gobierno viene con su formulita y siempre metiendo mano en los más desprotegidos, que son los jubilados. 7 millones de jubilados. Me da la impresión, y solo te lo pregunto, que algunos gobiernos, digo, siguiendo tu lógica, meten más y otros menos, ¿no? Porque me parece que en el global, al tener, no sé, los aumentos en los medicamentos que están viviendo, más lo que está pasando ahora, me parece que se acentúa. Sí, algunos se les va la mano, otros menos graduación, pero siempre fue la variable de ajuste el jubilado del Fondo de Garantía de ANSES, que son las joyas del abuelo, que ANSES tiene en la caja fuerte y siempre mete mano ahí, como hizo Mauricio Macri, que metió mano ahí de siniestra, por ejemplo, para decirte un ejemplo, hasta los haberes jubilatorios. Con un sistema desfinanciado, el sistema de 3-1 no existe en Argentina, necesitas 21 millones de empleados privados para solventar a 7 millones de jubilados, tenés a Gata 6, así que imagínate el financiamiento, y a partir de abril, esta nueva ley de movilidad, lo que te digo, no nueva ley, este proyecto te habla de que los haberes se actualicen según el índice que surge del 50% del aumento trimestral de lo recaudó ANSES, o sea, los últimos 3 meses recaudó ANSES X plata, el 50% el índice, más el 50% de cómo varían los salarios, que es el RIPTE, la remuneración imponible del trabajador de Estado, se mide en este trabajo. Entonces, el 50% de estas variaciones. Hay que ver, ¿no? Tener en cuenta el mayor valor entre el número fijado de los salarios y el índice que registra el INDEC, porque también el INDEC registra salarios. Registra salarios el INDEC, y registra salarios el Ministerio de Trabajo. Hay que ver de esos dos cuál es el mayor y sacar el 50% en los últimos 3 meses, al igual que el 50% de lo que se recauda. Es algo bastante tirado de los pelos, porque la inflación va a ser galopante en marzo, un mes inflacionario naturalmente, va a ser bastante complicada en abril, quizás se acomode en mayo y en junio, por una cuestión de variables económicas, no por una cuestión de acciones de gobierno, pero de todos modos se con una inflación bastante elevada y el jubilado ya viene atrasado en su poder adquisitivo. Y si le vas a tocar los beneficios en especies, como es tema del PAMI, canasta, compra de medicamentos, subsidios, etcétera, lo terminé de pulverizar al jubilado. Así que no veo ningún beneficio, ninguna buena para el sector de los jubilados en los próximos meses y los próximos años. Realmente, estoy muy preocupado por 2 extremos de la Argentina. Estoy muy preocupado por los 7 millones de jubilados y muy preocupado por los 20 millones de base de pobres y indigentes que están sin laburo, que viven del Estado, que están sin acompañamiento y no sé qué es lo que va a pasar con el sector. En el medio de esos extremos que tenés, la clase media laburante, tenés el autónomo, el monotributista, el empleado en relación de dependencia, el empleador, tenés la clase media
y ahora se llama casta, ¿no? Que es la que va a soportar el ajuste, pero ya no aguantamos más, realmente. Juan Pablo, comparto la preocupación en relación a jubiladas y jubilados y a quienes están estirando la mano para llegar a la lona. Volviendo a los y las jubiladas, en términos nominales, entonces, la pérdida de poder adquisitivo que se espera cuando se produzca el empalme, donde creo que puede haber también una mirada tuya, ¿no? Se habla del empalme entre mantener la fórmula actual y lo que propone el gobierno, pero si los números no me fallan, la pérdida será en torno a los 40 puntos porcentuales en este primer trimestre. El empalme sí, va a ser más o menos del 45-50 puntos porcentuales, porque si vos tenés en cuenta los índices inflacionarios que terminamos el 2023, en la inflación que vas a tener en enero, febrero y marzo, en comparación a una canasta básica o a lo que da un jubilado, la pérdida va a ser, yo creo que del 50%. Realmente. El 40% está siendo bastante generoso. Pero hay una inflación que llegó al 211 anual en el 2023. En enero, febrero y marzo, yo no me quiero equivocar, pero vas a tener aproximadamente un 75% de inflación. Ahora, un 70... ¿Cómo? Te preguntaba, si uno toma la jubilación mínima de 105.000 pesos y monedas, más el bono de los 55.000 pesos, estamos en torno a los 160.000, ponele, ¿no? Y estamos hablando de la masa... Desconozco, por ahí vos me puedas dar el número de cantidad de jubilados que cobran la mínima, pero son la mayoría, ¿no? Queda claro eso. 4,5 millones de jubilados cobran la mínima, la jubilación mínima en Argentina. Eso es con 4,5 millones. Bien, que están en torno a los 105.000 más el bono. El gobierno... 55 lucas. Sí. Vos decías, el gobierno de ningún modo debería cargar el ajuste sobre los jubilados, y quiero referirme a las palabras del presidente y todo su entorno al respecto, que bien se dijo y se mantuvo en campaña, de ningún modo el ajuste recaería sobre los laburantes, los jubilados, sino sobre la casta. ¿Qué es entonces? ¿Los jubilados son la casta? Se olvidó. ¿Por qué? A mí me está pasando en el estudio, la casta son el empleador que genera empleo, los trabajadores de la zona de dependencia, la clase media, monotributista, el autónomo, todo el aparato del medio. Estamos padeciendo los ataques de AFIP, las cartas de intimaciones, los mandamientos de embargo, empleadores con 1, 2, 10, 14 empleados, independientes, emprendedores, autónomos, monotributistas, empleados ni te cuento, ahora con el tema de ganancias, jubilados ni hablar. Entonces me parece que se equivocó el concepto de casta. Ahora, que la casta es un sector de la política, no que era el laburante de pie. ¿Y qué va a pasar? Por último, estamos charlando con Juan Pablo Chiesa, él es abogado, especialista en empleo y políticas públicas. Decías el botín, la joya de la abuela, que es el Fondo de Garantía Sustentable. Sí. Que el gobierno de algún modo da señales de querer meter mano ahí. Sí, eso lo hicieron todos y con diferentes graduaciones. Meter manos, tocar ese dinero, ese activo, dar papelitos de colores o bonos o cualquier letra a 5 años, desfinanciar el ANSES por completo y utilizar ese dinero, ¿no?, para cuestiones seguramente que no debería utilizar. Ahora, ¿vos creés que van por las AFJP, por la vuelta de las AFJP? Sí, yo creo que es un proyecto bastante ambicioso ese y sí, pretendido porque de financiar sectores del Estado y privatizarlo tiene que ver con la vuelta de sectores privados, y desde el punto de vista de la seguridad social se llama FJP, se llama sector de reparto privado, ¿no? El sector de reparto estatal, el sector privado de capitalización privada, ¿no? Los fondos de inversiones privados. Van por ese lado, no me cabe la menor duda. Pero bueno, te voy a repetir, 105 lucas, un jubilado de la mínima, 4,5 millones de abuelos y abuelas que no viven con eso sin ayuda de sus hijos o de alguien más. El bono es una curita, un paliativo, y van a perder en marzo mucho poder adquisitivo, y bueno, vamos a ver cómo se recupera, ¿no?, que el jubilado pueda tener un poco de dignidad en los últimos
años largos de su vida. Por último, Juan Pablo, algo que engloba todo esto es que ante el pedido del Ejecutivo de facultades especiales, la delegación de las facultades legislativas engloban además la declaración de emergencia en materia previsional, en la ley conocida como ley Ómnibus. Hay quienes dicen que eso además empeora la situación, que si no se quiere cargar sobre las espaldas de los jubilados, no hay que declarar la emergencia en materia previsional ni medio minuto. No, por supuesto, la emergencia es tirada de los pelos, depende de la lectura que vos hagas. El jubilado vive en emergencia hace mucho tiempo, no es de ahora, pero se requiere hacer un aporte importante al jubilado para que pueda recuperar, aunque sea su poder adquisitivo, y poder trabajar un poco lo que es la emergencia en otros sectores. La pobreza, la clandestinidad laboral, hay más de 9 millones de trabajadores en negro, es un país muy negrero, Argentina se deja negrear mucho, y no hay controles, no hay nada al respecto. Entonces, hay otras emergencias que se pueden trabajar con más prioridad que meter mano a los jubilados. Juan Pablo, a mí tocar la fórmula de marzo me parece una estupidez, porque podés seguir con esta fórmula, podés acompañar al jubilado con inyectarle dinero al jubilado por otro lado, y trabajar quizás una fórmula a futuro, pero sin el empalme que lo destroza, y sin marearlos tanto. Con el jubilado no mareás con todo esto. Pero bueno, son otras visiones, ¿no? Juan Pablo Chiesa, gracias por tu tiempo. Un abrazo y Vamos, hasta la próxima. Ahora. No existe la tele